tenemos hoy el privilegio de tener en esta entrevista para Mujer en la Dueñez a una gran mujer que es Lorena Rienzi, con una gran y amplia calidad, no solo profesional, una trayectoria profesional impresionante en principales empresas de talla mundial, sino también una mujer que por sí misma ella ha sobresalido en base a su experiencia, pero sobre todo a su capacidad y a su personalidad y a ese espíritu que tiene, ese espíritu de apoyo, ese espíritu de servicio, ese espíritu de crecer y ver a más mujeres triunfar como ella. Lorena, qué gusto saludarte. Yo sé que estás un poco recién llegada de un viaje, de un largo viaje que realizaste y te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho tu generosidad en todos los sentidos, en tu apoyo para esta entrevista y en tu tiempo que nos estás dedicando el día de hoy. Muchas gracias, Laura. Bueno, un placer estar en este podcast con vosotros y sobre todo a encontrar del otro lado de la audiencia a tantos amigos mexicanos, un país al que le tengo especial cariño y que he recorrido hace 6 años atrás, fue justo antes de la pandemia, afortunadamente. Así que bueno, un placer. Vamos a pasar un buen rato a conversar y a compartir experiencias. Muy bien, Lorena. Pero a mí me gustaría que tú me platicaras más bien, que lo escucháramos de viva voz. ¿Quién es Lorena Rienzi? Mira, yo creo que para responderte con la mano en el corazón, yo creo que soy una persona que apuesta por confiar en que cada día es una experiencia de vida profesional y personal, que todos tenemos la posibilidad de poder elegir a pesar de las circunstancias. O sea, yo soy una persona que considero de que la clave de poder tener una vida con el bienestar que uno desea y que necesita es una actitud de servicio. Primero hacia uno mismo, de escucharse, y segundo, de escuchar a los demás. Y esto se dice fácil, pero en el día a día no es tan fácil, porque es la base de la autorregulación, ¿no? De estar con uno y estar con los demás. Eso es algo que siento que soy y también siento que creo firmemente en la abundancia en todo aspecto de la vida y que esto se genera desde una actitud de generosidad, de solidaridad y de colaboración. Y eso podría decirte qué es lo que siento que soy. Soy una persona normal, como cualquiera de vosotros, y bastante curiosa, que tengo algunos hobbies poco eclécticos porque me encanta la gastronomía, me gusta jugar al pádel, soy muy, muy amiga y muy fan de las personas que quiero, le dedico tiempo a las personas que quiero porque considero que son lo más importante en la vida, porque si te sientes amado, todo es mucho más fácil y más sencillo. Si tuviéramos que hablar de tu trayectoria, pues has sido fundadora de varias empresas, como por ejemplo de NeuroChange Lab, ahora actualmente pues fundadora y CEO de Philo Coaching and Leadership Experience, pero tienes una amplia trayectoria. Quisiera que también dentro de ese ámbito nos platicaras. Y ahora nada más haciendo un pequeño preámbulo en lo que tú hablabas del tema de la abundancia, que definitivamente eres una mujer muy generosa. Platícanos un poquito en tema de tu experiencia profesional, de la fundación, qué hacen en tu empresa, en tu firma y cuál ha sido esa experiencia que has tenido en relación a esa interacción ahora que estamos pues en este podcast para mujeres, con estas mujeres que han logrado sobresalir, que han logrado marcar una pauta y dejar un gran legado a nuestra comunidad. Bueno, yo nací en Argentina y es ahí donde comencé mi carrera profesional. Vengo de una familia en donde por parte paterna eran todos del ámbito de legales, o sea, abogados y jueces. Yo intenté cumplir con el mandato familiar y estudié durante 3 años la carrera de Derecho y de Ciencias Económicas conjuntamente. O sea, no era una dificultad estudiar. Lo que era una dificultad era que yo me sintiera lo suficientemente motivada como para continuar, porque bueno, me di cuenta en tercer año, me acuerdo de haber llegado a casa y decirle, mamá, el derecho no es para mí, y me preguntó por qué, le digo, porque mi mente es muy práctica, yo soy una persona con una vida interior espiritual muy fuerte, pero con una mente muy pragmática. Entonces esto me llevó a estudiar ingeniería comercial, y cuando empecé ingeniería comercial coincidió que estaba trabajando en L'Oréal, que fue la empresa, mi primera empresa. Yo empecé muy jovencita en L'Oréal, o sea que me pilló el cambio de carrera estando en L'Oréal.
y empecé como técnica comercial, luego asumí como product manager, brand manager y luego como la responsable o la directora de L'Oréal Profesional. En el último tramo tuve la experiencia y la maravillosa oportunidad de que en el último tiempo me dieran un proyecto que era como un pop-up, porque no se sabía si iba a progresar o no. Creamos la Universidad Corporativa de L'Oréal, y cuando llevamos el proyecto a París, yo me di cuenta de que a mí me estaba pasando algo interiormente y que quería un cambio que no fuera solamente el resto de mi vida marketing o marketing y ventas, ¿no? Que fue el ámbito en donde yo me desarrollé principalmente en mis primeros años de carrera. Yo empecé en L'Oréal con 19 años y a los 26 fue este break-even de descubrimiento, ¿no? De alguna manera. Y entonces contraté una coach para entender qué me pasaba. Estaba en Argentina. Mi primera coach fue una coach vasca, o sea que yo estaba en Argentina y mi coaching era a distancia. En esa época se usaba mucho más Skype, no había Zoom, y si había no lo conocíamos. Y ahí es donde yo me di cuenta que lo que yo quería era hacer lo que hacía Lupita Bolio, ¿no? Que fue mi primera coach. El tema es que había dos opciones. Volver a estudiar, yo había estado 3 meses estudiando en Estados Unidos, o sea que la opción uno era estudiar coaching en New York, o había otra opción y era en España. Yo justo en ese momento hago un viaje por Europa por 45 días, no estaba dentro del plan Barcelona, Madrid era el plan dentro de otros países, España junto con esta ciudad que era Madrid, y estalló el atentado de Atocha. Entonces, random, llego a Barcelona y fue un amor a primera vista de esta ciudad que era bastante distinto a mi ecosistema y mi realidad de Argentina. Aviso a L'Oréal que quería dimitir. Hay que explicar que con 26 años yo tenía una vida bastante confortable en L'Oréal y mi empresa esto no lo entendió. Me dijeron si me había enamorado de alguien y dije, me enamoré de una ciudad. Me dijeron, esto se te va a pasar, debes volver, acabas de asumir la última posición. Y yo estaba a punto de hacer el lanzamiento del rebranding de todo L'Oréal Profesional Argentina. Esto para mí fue un punto, una experiencia pico, me marcó, porque yo realmente sentí que quería muchísimo volver a Barcelona, y coincidió que la segunda ciudad en donde yo podía estudiar coaching era Barcelona. A los 2 años, Revlon Profesional en Argentina me ofrecen la dirección general. Yo digo que no. Me dicen, ¿por qué? Le digo, porque sería para mí una deslealtad. Yo era una persona que llevaba mucho tiempo en L'Oréal y había sido mi primera empresa, y para mí había sido mi última Barbie, básicamente. Y entonces me dicen, bueno, pero si fuera una posición internacional y que no compitiera con lo que es la estrategia de L'Oréal Argentina, le dije, bueno, me lo puedo pensar. Y en realidad el pensamiento fue 72 horas después resuelto, porque me hacen una oferta realmente muy tentadora, que tenía una agenda A y una agenda B. La agenda A era una posición internacional, yo pasaba la estrategia al área de marketing estratégico, lo cual a mí me iba a permitir tener una overview, que era lo que yo realmente quería, salirme del marketing operacional y pasar a una posición estratégica, que fue un poco lo que yo había disfrutado el último tiempo cuando estuve en este proyecto corporativo de la Universidad Corporativa, ¿no? Poder hacer algo que tuviera mayor impacto que simplemente conseguir muy buenos resultados de negocio. Entonces acepto la propuesta de Revlon Internacional, vengo a Barcelona como expatriada, y la agenda B es que podía costear mis estudios de coaching y vivir de una manera similar a la que yo estaba en Argentina, porque no creo que necesitemos explicar que viviendo en Argentina costearse estudios de coaching que no eran becados, que no había posibilidad de solicitar beca, y que aparte realmente para una persona en Argentina hace 18 años era un lujo, ¿no? Estudiar 9 meses en coaching pagando prácticamente lo mismo que un EMBA, más todo lo que esto significa. Entonces, bueno, esto me permitió terminar mi certificación 1 y 2 en 2 escuelas de negocios de coaching, perdón, en 2 escuelas de coaching, mientras yo vivía mi experiencia internacional. Entre nosotras, yo pensaba volver a los 3 años a Argentina. Nunca pensé en quedarme en el extranjero, jamás fue mi sueño vivir fuera. Yo siempre había viajado mucho por mi educación y por mi curiosidad, y siempre había financiado yo misma mis viajes de estudios y de formación en el extranjero. O sea, no era un tema de que no tuviera a lo mejor la inquietud, simplemente que estaba muy bien en Argentina. Lo que ocurrió es que a los 2 años de vivir en Barcelona, y esto que voy a decir ahora seguro que los que me escuchan me van a entender,
Muy bien. Yo cuando vine a vivir aquí, a pesar de que había vivido poco tiempo, pero había estado viviendo en el extranjero, yo sentía que Argentina era como la meca, que vivir en Argentina era como lo mejor que me había pasado en la vida. Y cuando llegué aquí era todo muy diferente a lo que yo me había imaginado. Soy una persona sobreadaptada, con lo cual me adapto muy rápidamente y muy bien a todo, pero es verdad que los primeros 3 meses fueron difíciles porque no había mujeres expatriadas, porque las pocas mujeres que habían tenían 20 años más que yo y no hablaban, no, no la lengua, o sea, no era un tema del español o el inglés, no hablaban mi lenguaje emocional, no tenía con quién compartir lo que me estaba pasando, que era increíble. Muchas personas en Argentina que me querían un montón, salvo en mi entorno más íntimo, me admiraban, pero yo no podía hablar de las emociones contradictorias que significaba ser una expatriada tan joven, porque yo llegué con 29 años aquí. Y la realidad es que yo me sentí en esos 3 meses rara. Había sido formada en L'Oréal para un puesto de expatriada, pero claro, no era con L'Oréal con quien había venido, entonces claro, era una realidad muy adversa a nivel emocional, hasta que un día me acuerdo que hablaba con mi madre y me dijo, ¿tú has elegido esto? Si tú lo has elegido es porque estabas preparada, tienes todo nuestro apoyo, espabila, ¿no? Que es una expresión que usaba mucho mi madre, como decir, bueno, ok, ya te he escuchado lo suficiente, muévete. Y fue lo que hice y bueno, empecé a tener una vida de expatriada. Los primeros años fueron de expatriados, el coaching fue mi refugio emocional, en donde yo estudié y me formé, me voló la cabeza, me sentí tan feliz de haber tomado la decisión de algo que yo sentía en Argentina que era mi camino, y tan muerta de miedo, ¿no? Porque yo sabía que cuando terminara mi formación y me sintiera lista, pese a haber estudiado en Argentina ingeniería comercial y haber estudiado economía y de tener toda una formación académica, la realidad es que aquí mi camino genuinamente valiente iba a empezar el día en que yo tuviera que tomar una decisión de qué hago con esto que me está pasando, porque fui la primera camada o el primer equipo de coaching hispanohablante que tuvo España y fue el primero en Barcelona, ¿no? Entonces, claro, era verdad que yo estaba muy feliz, pero éramos pioneros en algo que no sabía yo, quién nos iba a creer o quién me iba a seguir o quién iba a apostar por mí. Y paralelamente a esto, como mi vida era expatriada, entonces lo que hice fue me apunté a un club de oratoria, que conocí mis primeros amigos que eran expatriados también, y en ese grupo, al cabo de terminar mis estudios de coaching, se hizo como una especie de evento. Me pidieron que diera una charla, les dije, ¿una charla de qué? Me dijeron, habla de lo que te gusta. Entonces yo hablé de coaching, y en esa charla, que básicamente fue al finalizar mi certificación, y yo estando como directiva en Revlon, di la charla, expliqué por qué creía que el coaching era una oportunidad para aquellas personas que buscaban un cambio, que querían conocerse y querían explorar realmente quiénes eran y evolucionar. Y una persona me quiso contratar, ¿no? Entonces yo entré en pánico y le dije, no, no, es que yo no tengo experiencia. Me dijeron, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, si va bien, yo te recomendaré y te ayudaré, y si no va bien, aquí no ha pasado nada. Entonces, como era a riesgo cero, ¿no? Porque al final todos estábamos con la verdad sobre la mesa, yo estaba siendo sincera, y esta persona era de un laboratorio farmacéutico muy importante, me dio una mujer. Yo he tenido mucho apoyo de hombres, pero sobre todo también en este tiempo en España de mujeres. Las mujeres han sido muy, muy generosas conmigo, y desde luego yo con ellas, ¿no? Pero esto también es un poco el mito de las mujeres somos como complicadas entre nosotras. Esto no necesariamente tiene que ser así, o al menos en mi vida no he corrido esa suerte, ¿no? Yo he tenido mucho amor por ambos sexos, pero sobre todo mucho apoyo por mujeres, y esta era una mujer que era muy joven y que quería ser directora general del mundo farmacéutico, pero quería no sacrificar tener hijos. Y me dijo, si tú me ayudas, yo te abriré las puertas del mundo de los laboratorios farmacéuticos en Barcelona. Y bueno, y decidí aceptar, ¿no? Entonces yo trabajaba como directiva, y mi trabajo como coach era de viernes a sábado, o sea que yo trabajaba como una loca. Con lo cual, bueno, compensé mis primeros tiempos de no tener esa sensación de emocionalidad que tenía en Argentina con una recompensa de disfrutar profundamente de la realidad de por qué había aceptado toda esta experiencia. Y fue bien. No fue la directora general de ese laboratorio, lo fue de otro.
de un laboratorio que se dedica a otro ámbito, pero que lo consiguió siendo muy joven, y esto fue una gran fortuna para ambas, ¿no? Para ella, que se pudo desarrollar, y a mí me mostró el camino de que yo podía confiar en mí. Y a partir de aquí empezaron a pasar muchas cosas. Yo decidí dejar Revlon con muchísimo cariño, tanto haber dejado L'Oréal como Revlon fueron empresas que luego fueron clientas en mi trabajo, que fue el último trabajo que tuve en relación de dependencia. Yo entré en Overlap, me iba a tomar un año sabático, fueron 3 meses, y fueron 3 meses porque creo que al final las cosas se dieron de una manera muy bonita. Entonces, muerta de miedo, porque yo dejé una vida de expatriada, que el que ha tenido una vida de expatriado sabe que es muy cómoda, y sobre todo a nivel financiero es muy acomodado, ¿no? Y yo pasé de ser expatriada a ganar el dinero de una becaria, porque entré a Overlap, que fue la empresa que entré al cabo de 3 meses de dejar Revlon, y lo hice consciente. O sea, yo dije, yo quiero empezar una nueva vida, voy a reducir todos mis costes a los mínimos, porque voy a apostar por mi profesión, que es lo que yo siento que es para lo que he nacido, ¿no? Que es acompañar a las personas en sus procesos de transformación. Y a los 6 meses empecé a ganar un poquito más, pero seguía siendo infinitamente menor y muy feliz. O sea, ganaba mucho menos, pero yo era muy feliz porque estaba haciendo lo que realmente amaba. Y al año el dueño de Overlap me dijo, me gustaría que empezaras a llevar proyectos, y a los 3 años me convertí en la directora de Overlap Barcelona. Y fueron años retadores, porque cuando yo asumí la dirección estaba muerta también de miedo. Mis miedos son siempre de hacerlo bien. Yo no he tenido quizás el síndrome de la impostora, sino el síndrome de la perfección, ¿no? Yo soy una persona extremadamente exigente y perfeccionista conmigo misma a nivel profesional, y porque tengo mucho respeto por el cliente. Y eso siempre me ha vuelto una obsesiva de cuidar cada cosa que hago con mis clientes. Soy una persona con una orientación al cliente y al resultado que me pide el cliente muy elevada. Entonces, claro, esto encaja perfecto en consultoría. Overlap era una consultora, es una consultora, la consultora que ha liderado el mercado español durante muchos años en todo lo que tiene que ver con soluciones de desarrollo de negocio en el área de lo que son los perfiles comerciales. Mi intención en entrar en Overlap fue clara. Yo dije, yo voy a hacer management, y me dijeron, nosotros hacemos más de negocio. Y digo, bueno, haremos un mix en algún momento. Y al final, bueno, gracias a esta apuesta del dueño de Overlap, entró el coaching en el mundo de Overlap. Ellos siempre me dieron la posibilidad de hacer mi consulta de coaching personal, que en ese momento era de coaching personal fuera de mi hora de trabajo, con lo cual esto aumentó mi nivel de experiencia y mis horas de vuelo, porque hacía coaching dentro y coaching fuera, ¿no? Entonces al final, y esto me dio mucha experiencia, ¿no? Y mucha seguridad y mucha confianza. Después empecé a llevar proyectos de todo tipo, y luego al final, al dirigir Overlap, lo que me permitió también era, bueno, asumir un reto de dirección de negocio en un momento muy crítico para España, muy crítico, porque yo asumí la dirección de Overlap en el 2008-2009 aproximadamente. En esas épocas nosotros tuvimos una crisis muy importante. La crisis fue a nivel internacional, pero en Europa y en España en concreto, lo que hizo fue mostrarme cómo un país gestiona la crisis de otra manera a la que yo estaba acostumbrado. O sea, yo no era la primera crisis, en L'Oréal habíamos tenido unas cuantas, porque en Argentina sí hay una palabra corriente, crisis, pero claro, aquí es que yo sembraba y no veía nada. O sea, yo me acuerdo que Overlap Barcelona, cuando llamábamos por teléfono para hacer prospección, decíamos la palabra Overlap y pensaban que vendíamos neumáticos, porque no nos conocían, ¿no? Entonces hubo que posicionar marca, hubo que crear equipos, hubo que generar proyectos, propuestas. Cuando se me pasó el susto, porque tuve mucho apoyo de la empresa, pasaron 2 años. Mis sustos son largos, por eso creo que acompaño bien a las personas, porque se me dan muy bien los miedos y se me dan muy bien las inseguridades y las vulnerabilidades, porque yo creo que ahí radica la magia, ¿no? Si podemos conectar con nuestros demonios, podemos conectar también con nuestra luz. Y a partir de los 3 años de Overlap empezaron a los 3 años de asumir este puesto, 2 años, en realidad el mercado catalán empezó
a responderme. Y lo bueno de haber hecho un trabajo muy de fondo, y hay que poner entre paréntesis, yo aquí no conocía, no tenía red de contactos, o sea, todo lo tuve que crear de cero. Esto el mercado catalán, cuando se dio cuenta de que vine a quedarme, que ya no había dudas, porque la duda era si te vas o te quedas, ¿no? Porque la entrega es distinta. Cuando vieron que venía a quedarme y que como decimos aquí, y con los tacones puestos, empezaron los proyectos grandes. Y empezó el crecimiento y empezamos a generar lo que hizo que yo me diera cuenta de que también servía para dirigir un negocio del mundo del management y de lo que era el desarrollo en consultoría. En el medio de todo esto, al tiempo, hace aproximadamente unos 7 años atrás, mi madre se enfermó de cáncer cerebral. Mi madre estaba en Argentina. Tuve otro momento de inflexión en donde hablé con mi familia y les dije, me regreso, y dijeron, mi hermano sobre todo, el cáncer de mi madre era irreversible, y lo que mi familia en conjunto decidimos es, lo gestionaremos entre todos, viajaremos, tomaremos vuelos, haremos lo que haga falta, pero tú tienes una carrera y nosotros también queremos que tú sigas adelante, y si hay algo que tú pudieras hacer para que mamá esto no se revierta, perdón, que se revierta, ok, pero no podrás hacer nada. Entonces, en 18 meses, bueno, hubo muchísimos vuelos y hubo un traslado familiar. Mi familia pasó 5 meses en España y yo viajé en esos otros 13 unas cuantas veces. Eso dio origen a Neurochange. Yo me di cuenta de muchas cosas que a veces los que dirigimos empresas cuando estamos en el medio de la vorágine no nos damos cuenta, y es la importancia del cuidado, no porque mi madre no se cuidara, porque lo que le pasó a ella no tiene que ver con un descuido, sino le tocó el mal número de la mala suerte, y sobre todo porque le correspondía, el cáncer que tuvo mi madre corresponde al 8% de la población mundial, o sea que es una lotería. Pero aprendí mucho del cerebro y aprendí mucho de cómo básicamente nuestros pensamientos se convierten en palabras, y las palabras se convierten en acciones, y las acciones se convierten en hábitos, y los hábitos se convierten en nuestro carácter, y cómo al final el carácter puede determinar la manera en cómo elegimos vivir. Estudié en Estados Unidos, en la Case Western University, estudié neurociencias con Richard Wojcicki. En el medio de todo esto seguí siendo directiva. Y ahí empezó un movimiento que terminó siendo un proyecto social, que es Neurochange, junto con 4 amigos y un montón de personas que nos apoyaron. Este proyecto social era compatible con mi actividad en Overlap, con lo cual seguimos adelante, y durante un tiempo largo Neurochange lo que hacía era dar educación emocional a líderes de empresas, y de esos proyectos el 30% de lo que las empresas invertían en estos proyectos lo retornábamos en proyectos sociales. Llegó la pandemia, y en la pandemia lo que hicimos fue nutrirnos interiormente a nivel equipo, y luego hicimos una reflexión estratégica. Conocí a una clienta mía del Banco BBVA de México que me mostró cómo en México se estaba trabajando el concepto del mecenazgo social. Lo traje a mi equipo de comité de dirección de Neurochange y les dije, me parece que podríamos empezar a mirar cómo hacer más impacto desde otro concepto. Y ese fue el giro estratégico que hizo Neurochange. Neurochange hoy es un proyecto de mecenazgo social. Lo que hacemos es una gran acción al año, dirigida siempre, pero ahora de manera íntegra, ya no es el 30%, o sea, las acciones que hacemos van íntegramente a una causa social, como por ejemplo el año pasado hicimos un proyecto que se llamó Corriendo Juntos por la Salud Mental, donde creamos dentro de nuestro canal YouTube una serie de microlearnings en donde trabajan todos los temas que están vinculados con salud mental. Y este año estamos con un proyecto que se llama FAS, que es para hacer una recaudación en el mes de octubre a favor del ictus. Y esta es mi primer incursión que hice dentro del mundo empresarial. Y a posterior, hace 3 años, fundé Philo Leadership Experiences, que es mi empresa. Y en mi empresa básicamente lo que hago son 4 cosas. Por un lado, lo que hago es educar en escuelas de negocios en temas de liderazgo, innovación, y todo lo que tiene que ver con gestión del cambio y todo lo que son proyectos de sostenibilidad. Por otro lado, mi propia consulta de coaching. De hecho, es uno de los aspectos más fuertes, tanto coaching
personal como profesional, doy formaciones en empresas y, bueno, y escribo y publico y eso me lleva a dar conferencias de lo que son las temáticas. También fue, no les voy a mentir, o sea, crear una empresa en el medio de la pandemia ha sido muy gracioso porque yo siempre, esta es mi parte ingeniera, ¿no? Pero siempre tomo como todas las medidas para que todo esté bajo control y que si algo falla, la plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F. La realidad es que una pandemia no me entró en ninguno de estos planes, entonces nuevamente tuve miedo porque dije, no sé si voy a ser capaz, pero esta vez de responder a mí misma, ¿no? Y, y decidí confiar, pero esta vez en mis clientes. Y, y aquí estoy, y es un muy buen año, es un año de crecimiento, es un año de mucha prosperidad, tanto para mis clientes, sobre todo para mis clientes, porque a mí me va bien si a ellos les va bien. O sea que yo intento que cada uno sienta, primero, que doy lo mejor, segundo, que les quiero mucho, que les acompaño, que creo en ellos, y esto vuelve al revés, ¿no? O sea, al final Filo crece porque mis clientes crecen, y es un pequeño equipo, hay una parte de producción importante, y bueno, y esto es un poco el resumen de mis 18 años desde, no, bueno, en realidad más, porque 18 son los que llevo en España, mis 28 años de experiencia profesional. La clave es empezar pequeña para no tener arrugas. Eres muy joven, Lorena. Para mí era muy importante porque yo pude haberlo platicado como un guión, todo esto que tú, pero ese ímpetu, esa que tú le imprimes al platicarnos, esa emocionalidad, es muy interesante. Y cómo, o sea, no por nada les quiero platicar que Lorena pues ha estado nominada entre las top de las 100 mujeres líderes en España. En varios años ella ha estado nominada en esta categoría y pues bueno, a mí con todo este testimonial y toda esta trayectoria que tienes, pues no en balde. Yo quisiera también platicarles que Lorena, esas vivencias, esas pautas que nos marcan en la vida, como fue en el caso de tu madre, te llevó a hacer algunos proyectos, te llevó a hacer algunas cosas, estudiar un poco más del tema, porque sí estamos viviendo mucho actualmente el tema de cuidar un poco más las emociones, que antes no se veía tanto en las empresas, y el tema de cómo muchas veces los empresarios o el propietario o el dueño de empresa está tan inmerso en la operación y en el trabajo de la empresa, en todo lo que tiene que ver con los negocios, que descuida esa parte y después eso puede repercutir cuando podemos buscar siempre un equilibrio, ¿no? Y ir a la par con ese tema. Y pues Lorena también ha escrito algunos libros de los que un poco más adelante nos platicará, pero quisiera entrar en el tema de las mujeres ahora, Lorena. A ver, quisiera que tú nos platicaras un poquito y por eso era importante ver esta parte, este testimonial de viva voz tuya. ¿Cuáles son esas cualidades que necesitamos o que necesita una mujer para alcanzar esos logros profesionales como los tuyos, esos logros profesionales que han tenido muchas mujeres trascendentes en nuestra sociedad? ¿Cuáles son esas principales cualidades que tú crees que te han impreso, que han marcado tu vida y que tú crees que han marcado la vida o que tienen estas personas que logran estas trayectorias y estos casos de éxito? Estas mujeres, vamos a centrarnos en ellas. Lo primero es el sentido del humor, porque yo creo que las mujeres estamos condicionadas a nivel de educación por ser perfectas. Y yo me declaro imperfecta y me río mucho de no ser perfecta. O sea, yo creo que esta es la parte, a pesar de tan exigente que soy y tan perfeccionista que soy, pero es cuando se trata de lo que voy a dar al otro, ¿no? Pero yo tengo claro que hay un punto en donde seguramente alguien lo va a hacer mejor que yo, seguramente que alguien tiene más capacidades o que alguien tiene más habilidades. Entonces, con esto, al final hay un momento que digo, bueno, ok, Lorena, tu perfección y tu exigencia han llegado al punto límite en que nos vamos a dormir o nos vamos a tomar un café o nos vamos a reír con las amigas o me voy a sacar el perro, ¿no? O sea, humanizar, primero, el sentido del humor. Segundo, humanizar nuestra persona. Porque también esto de el overbooking o el multitasking o el querer llegar a todo, no creo que sea bueno. O sea, que lo primero es el sentido del humor y el segundo es humanizar y decir, bueno, a ver, yo hago lo que puedo, hasta donde puedo, y aún así está bien, ¿no? O sea, no intentar llegar a todo o complacer a todo el mundo. El tercero es sentarnos en el sillón. Yo jamás
esto es una experiencia íntima, profunda, pero jamás en la vida me cuestioné que no podía estar en un comité de dirección o que no podía ser dueña de mis tiempos o de mis ideas. Me he cuestionado muchas otras cosas, pero jamás negarnos la oportunidad de ningún tipo de proyecto o de reto que consideremos que nos mueve, nos emociona o nos estimula a levantarnos de la cama. Y sentarnos en el sillón significa sentarnos en el sillón de donde se toman las decisiones. La cuarta, que creo que es importante, es dejar de repetirnos el famoso techo de cristal. El famoso techo de cristal, para mí, personalmente, puede existir a nivel social, puede existir a nivel familiar, pero también está el que nosotras nos elegimos poner. Con lo cual, darnos la posibilidad, a mí no me gusta la palabra romper el techo de cristal, porque me parece que es legitimizar algo demasiado duro, demasiado rígido. Yo siempre digo, ¿por qué no corremos el techo de cristal y sacamos la cabeza a ver qué pasa? Otra de las cosas que creo que puede servir a las mujeres es ser curiosas, no conformarse con porque las cosas siempre se hicieron así, porque qué dirán, porque lo que van a pensar de mí, porque mi familia, o sea, tenemos que ser sinceras primero con nosotras para luego poder ser sinceros con los demás, porque esto me pasa a veces cuando trabajo con mis clientas mujeres. ¿De qué sirve contentar a todo el mundo si el precio que pagamos es la frustración o una tristeza o a lo mejor una angustia de no ser realmente quienes nosotros somos, ¿no? O sea, que al final creo que hay que ser curiosas, hay que explorar realmente lo que nos mueve en serio y darnos la posibilidad. Y hay un aspecto que me parece que quizás es el más clave de todos, ¿no? Y es ser valientes. Porque en la vida el que no arriesga realmente no gana. Es verdad que hay riesgo de perder, seguro, pero bueno, también se puede hacer un camino con procesos, ¿no? Con pasos. No hace falta tirarse a la piscina y dejarlo todo o abandonarlo todo. De hecho, yo no lo hice así y tampoco promovería que la gente se tirara a la piscina sin ningún tipo de recaudo, pero sí creo que hay que ser valientes y que hay que usar la cabeza para poner en marcha esa valentía y tener un plan con una serie de etapas, con riesgos controlados, pero ir asumiendo riesgos. Yo tengo serias dificultades desde pequeña de entender las diferencias de oportunidades, no las diferencias de ser hombre o mujer, que estas las tenía y las tengo bastante claras, pero sí las diferencias de oportunidades. O sea, yo estudié carreras poco convencionales, se han burlado de mí diciéndome mujer. Aparte, imagínense, cuando estaba en ingeniería, yo estaba en L'Oréal, o sea que mi estilo cuando llegaba a la universidad, viajaba mucho, tenía que pedir miles de permisos, entonces yo llegaba con un estilo así muy glamoroso en un ambiente bastante masculino. A mí me daba igual. Yo pensaba, es cuestión de tiempo que ustedes entiendan. Yo simplemente me he adelantado unos años. O sea, yo asumí desde muy pequeña que no había nacido quizás en la era o en la época o en la década correcta para que todo el mundo me entendiera. Quizás también es cierto que el apoyo de mi madre como un rol fuerte como mujer fue algo que me sirvió, pero si no tenemos el de mamá, porque yo por ejemplo hoy ya no lo tengo, desgraciadamente, hemos de buscar el de las mujeres que nos rodean, sean amigas o mentoras o coach o profesoras o mujeres que sean referentes y que nos puedan servir de inspiración para que te repitan, cuando crees que no puedes, tú puedes, cuando creas que no es posible, sí es posible, y cuando sientas que estás cansada, descansa. Y ya, es buscar el apoyo, y digo el apoyo de las mujeres porque hay veces que hace falta el apoyo de una mujer, aunque yo es cierto que tenía el apoyo de muchos hombres a nivel profesional, sobre todo de jefes, no porque fueran todos buenos, sino porque a veces la dureza te ayuda a fortalecerte, ¿no? Y creo que hay un secreto mágico en todo esto, Laura, que es tener la capacidad de transformar la adversidad en una oportunidad, porque si esto me lo repitió siempre mi mamá durante muchos años en mi vida, y ella decía, detrás de cada dificultad, detrás de cada mal momento, detrás de cada adversidad, detrás de cada situación difícil, que he tenido unas cuantas, porque no les voy a mentir, la vida no es perfecta, tienes que encontrar cuál es la oportunidad. Entonces yo soy una cazadora
de atardeceres después de la tormenta. Y esto sí que es una característica que creo que si te rodeas de personas que son cazadoras de atardeceres en el medio de la tormenta, de poder ver el arco iris después de una gran tormenta, esto ayuda mucho, ¿no? Porque al final esto en Estados Unidos aprendí con las neurociencias que existe algo que se llama contagio emocional positivo y que lo producen las neuronas espejos. Entonces es muy importante porque las neuronas espejos al final están muy relacionadas con las personas con las que nos rodeamos, las conversaciones que elegimos tener y sobre todo las experiencias que nos permitimos vivir. Entonces creo que si no han tenido una mamá potente, que en mi caso sí que lo fue, siempre hay mujeres potentes y lo bueno que tienen las mujeres es que somos generosas y que nos gusta compartir y que los círculos de mujeres generan espacios impresionantes de conexiones que cambian a veces en un día la historia de la vida de una persona. Y sobre todo cuando son personas que quieren emprender y que quieren ser dueñas de sus tiempos, porque tampoco vamos ahora a exagerar, ser empresaria no es, no es un poema, no es una sinfonía de Beethoven, o sea, ser empresaria tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy difíciles, sobre todo si uno no tiene la experiencia de tenerlo, ¿no? Yo en mi caso tenía la experiencia directiva, y es cierto que la experiencia directiva ayuda a ser ordenado, organizado, tal, pero la realidad es que no es lo mismo arriesgar patrimonio propio que arriesgar cuenta de resultados cuando tienes las espaldas cubiertas de una empresa más fuerte que tú, ¿no? Entonces, esto es un poco el resumen, ¿no? Y hay dos caminos. Esto me lo enseñó Michelle, que fue una de mis mejores mentoras en coaching cuando empecé a estudiar, y es, tú puedes escoger siempre, como mujer, como hombre o como lo que elijas en esta vida ser, dos caminos. El de confiar, el del amor, o el del miedo, que es el de no confiar. Creo que tenemos que elegir el camino que nos lleve al lugar en donde nos traiga mayor bienestar interior y que nos conecte más con lo que queremos. Y ahí podemos elegir confiar o no confiar. Y esto es lo que deseo a todas las mujeres, sobre todo a las más jóvenes, que a veces son las que se sienten más vulnerables o más perdidas, ¿no? Porque cuando uno elige confiar, el camino se hace más sencillo. La clave es elegir a las personas correctas en quien confiar. Qué interesante todo lo que nos platicas. Y esto que dices, Lorena, de que todas esas mujeres que son fuente de inspiración para otras o que nos convirtamos en fuente de inspiración para otras, definitivamente tú eres una fuente de inspiración para muchas mujeres, me incluyo entre ellas. Y pues bueno, esa fuente de inspiración o esa inspiración tuya la has plasmado a través de algunos libros, algunos de tus libros, que gran parte de tu obra como escritora está encaminada al fortalecimiento de esta inteligencia emocional y de esta intuición. Platícanos un poquito, quisiera que ahondaras un poquito más porque creo que lo has dicho en esto que nos has platicado anteriormente, pero ¿por qué decidiste centrarte en estos temas, en el tema de inteligencia emocional y en la intuición en estas obras? Y bueno, ahorita quisiera yo platicarles, Lorena tiene varios libros de su autoría, uno de ellos es El Don, el viaje interior hacia la intuición. Ahora que estamos hablando de intuición, tenemos también el libro de liderazgo intuitivo. Entonces, por eso me centré mucho en esta pregunta, en el tema de la intuición, y después hablaremos de algunas otras de tus obras, Lorena. Mi primer libro era una novela, bueno, un intento de novela histórica para yo entender la historia de mi familia entre España y Argentina. No estaba escribiendo un libro, estaba escribiendo mi propia interpretación de mi historia. Luego, este libro encontró una editorial, porque una amiga le mandó el boceto a una editorial y justo mi madre era el proceso en que estaba enferma, yo no tenía fuerzas. Un proceso de publicar implica editar, reeditar, revisar, son 9 meses hasta que el libro da la luz, pero este libro es en honor a mi bisabuela Avelina, catalana, que era pintora y muy joven fue enviada a Argentina. Y con ello, con esta historia yo aprendí a que todos podemos tener nuestra manera de escuchar nuestra voz. Mi bisabuela la escuchaba a través de la pintura, mi tatarabuelo la escuchaba a través de los libros, hablaba 8 lenguas,
Y hubo una parte de mi familia que frustró o que frenó esa conexión hacia la voz. Mi madre la retomó y en mí reconectó cuando vine a vivir a Barcelona. Entonces ahí empezó el origen, la semilla de confiar en la intuición, más allá de mi pensamiento tan racional, estructurado y en ese momento sobre todo tan empresarial, ¿no? Luego de la enfermedad de mi madre y su posterior muerte, cuando llegué de Estados Unidos, tuve ganas de compartir todo lo que había aprendido en neurociencias, y el dueño de Overlap me dijo, en vez de dejar este libro solo como un testimonio, ¿por qué no involucras a experiencias de empresas, ¿no? Y mostrarles a las empresas la conexión entre tu aprendizaje y cómo esto puede mejorar la vida de las personas de las empresas. Entonces es un libro, Liderazgo Intuitivo, en donde yo, junto con muchos clientes de empresas multinacionales, les pedía que me hablaran de esos momentos eureka que habían tenido en donde la racionalidad no había sido el común denominador en su toma de decisiones, y cómo yo explico estos momentos de eureka, que son intuitivos básicamente, con lo que yo había aprendido en Estados Unidos, generando todo un método que se llamó básicamente el método o la metodología CREA, que está basado en 4 partes, que es compasión, resonancia, esperanza y atención plena, que dan el origen a Neurochange. Básicamente este es el libro que da el origen a Neurochange. Y es un libro que dediqué especialmente a mi madre, que fue una persona que, aplicándome su filosofía, transformé una experiencia tan dura como perderla en algo que pudiera ayudar a otras personas. Elegí la intuición desde un punto de vista neurocientífico, porque pensé, el mundo de la empresa necesita un lenguaje desde la ciencia para entender mucho más rápido cómo el comportamiento, a veces no racional, se puede explicar a través de lo que es el conocimiento de cómo funciona el cerebro, y porque aparte creo firmemente que cuanto más conozcamos nuestro funcionamiento cerebral, mucho más conscientes estaremos de nuestro comportamiento, ¿no? Yo creo que la intuición es básicamente una de las habilidades que más hoy tendríamos que desarrollar, porque es la que nos permite adaptarnos muy rápidamente a situaciones de crisis o de cambio que cada vez serán más recurrentes, porque hoy sabemos que los entornos empresariales en los que vivimos son los entornos empresariales quizás con mayores cambios y mayor velocidad de cambios a los que nos hemos enfrentado después de la segunda revolución industrial. Entonces, para mí era una manera de integrar, ¿no?, lo que era la intuición desde un punto de vista científico, lo que eran los conocimientos de las neurociencias, de lo que significa la importancia de poder aprender a desarrollar ese pensamiento intuitivo, y de cómo nos puede servir para nuestro día a día, tanto a nivel personal como profesional. Y ese es los dos primeros libros, fueron por aquí. El tercer libro que acaba de salir recientemente, se llama Héroes Urbanos, porque mi gran obsesión es que el conocimiento llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Y la realidad es que el don de la ubicuidad no lo he adquirido en esta vida, o sea que como no puedo estar en todos lados, he pensado escribir un libro dedicado al ciudadano de a pie, porque, bueno, hay gente que está en las empresas, pero hay otras personas que a lo mejor no quieren o no van a estar nunca en una empresa grande o en una empresa multinacional, que el libro de liderazgo intuitivo mayoritariamente son grandes empresas las que dan testimonios, ¿no? Entonces pensé, Héroes Urbanos es una aproximación a las personas que quieren conectar con su intuición, pero a partir de algo mucho más sencillo, que es, bueno, más sencillo no, pero el autoliderazgo, ¿no? El self-leadership, que es básicamente conectar, darte cuenta y sobre todo tener un proceso, un método o unos pasos básicos para poder guiarte, ¿no?, y para poder escucharte, porque la intuición, y por hacerlo sencillo, para mí es esa voz interior que todos tenemos, pero que no todos escuchamos. Y para poder conectar con ella hay que tener un poco de calma, un poco de tranquilidad y regalarnos momentos insider, ¿no? Y en esto muy pocos hemos sido formados, hemos sido educados para producir y poco para estar conectados, ¿no? Entonces, bueno, un poco la propuesta es de ser la mejor versión de cada uno de nosotros, da igual en qué empleo estés, si quieres realmente tener autoliderazgo y sobre todo autorregulación, ¿no?
que la intuición nos puede permitir mucho de autorregularnos, el afuera con el de adentro nuestro. Y siguiendo con el tema de la intuición, Lorena, ¿qué piensas tú de esto que se cree de que las mujeres tenemos mucho más desarrollado el tema de la intuición que los hombres? Me gustaría saber tu opinión al respecto. Yo creo que las mujeres han estado muchos años, muchos, muy conectadas con sus emociones, porque por múltiples motivos que la mayoría de ellos son de público conocimiento, no han estado a lo mejor en el campo tan de lo racional o de lo empresarial, tan presentes, ¿no? Entonces, cuando tú estás muy conectado con el mundo emocional, que esto tiene que ver con lo que tú sientes pero no dices quizás, con el escuchar, con el proveer, con el cuidar, con el atender, y con el mundo más insider que es el hogar y la familia y los hijos, esto te permite estar conectado con las personas y con lo que ocurre desde otra mirada. Entonces esto evidentemente desarrolla unas habilidades de darse cuenta de las cosas que cuando tú estás muy en el producir, en el hacer, en la empresa, en el afuera, no siempre tienes el tiempo, ¿no? Entonces, yo no me atrevo a decir que tenemos más o menos intuición. Lo que sí creo es que hemos desarrollado más la habilidad de intuición por nuestro rol, que ha sido de cuidadoras históricamente. La intuición, hay un aspecto muy importante, muy relevante, y es la conexión con el entorno que nos rodea. Cuando tú estás conectado con el entorno que te rodea, llámese tu familia, tus hijos, tus amigos, tus emociones, tu casa, tu ciudad, eso te permite percibir más información, precisamente por la conexión que tienes con ese entorno, te permite percibir más información que cuando tú no estás conectado directamente no lo ves, porque no estás conectado. No sé si esto es porque tenemos más intuición. Cuando digo no sé, es porque tendría aquí que traerte evidencia científica y la entrevista se tornaría de un carácter académico que te aburriría. Prefiero pensar que tiene que ver con que depende de las elecciones que hacemos, las circunstancias en las que estamos y lo que nos permitimos, podemos darnos cuenta más o menos de las interacciones. Y creo que es una habilidad que podemos desarrollar. Una de las actividades que más recomiendo para desarrollar la intuición es la estimulación de la creatividad. Y no por eso volvernos ni pintores, ni pianistas, ni cantantes, ni escritores. La creatividad puede ser algo tan sencillo como las manualidades de casa, o sea, tener momentos en donde conectemos creando, porque desde ese lugar, desde esa emoción que es la creación, podemos sentir y podemos percibir otros aspectos que cuando estamos en el modo cognitivo, en el modo ejecución, en el modo racional, no nos podemos permitir, porque funcionan diferentes áreas de nuestro cerebro. Excelentes recomendaciones que nos acabas de mencionar ahorita en relación, es algo tan sencillo que a veces no lo percibimos o no lo acatamos, de cómo desarrollar nuestro don de la intuición. Y son cosas tan sencillas que, como dices, están en nuestro día a día, están en nuestro quehacer, dentro de nuestra misma casa principalmente, ¿no? Y pues bueno, yo invito a todas estas mujeres que van a estar escuchando y que están escuchando este video podcast a que desarrollen esa intuición. Es muy interesante porque eso se deriva después en otros aspectos que tienen que ver pues con el liderazgo, con nuestro liderazgo, ¿no, Lorena? Uh-huh. Y pensemos que, por ejemplo, el acto más creativo que se ha normalizado en el rol de la mujer durante muchos años, ahora empieza a equilibrarse de otra manera, por supuesto, pero cocinar, pero no por obligación, sino por placer, es un acto creativo. Porque cuando tú estás cocinando, en el momento de estar cocinando, estás fundido en la experiencia de estar creando un plato, por ejemplo. No estás pensando, estás creando. Has pensado antes en los ingredientes, en la receta, en cómo te lo imaginas, pero luego estás construyendo ese plato que te has imaginado. Entonces, algo tan sencillo como estimular la creatividad puede ser cocinar platos creativos, y esto aplica para hombres y mujeres. No necesariamente tiene que ver con el rol de la mujer. Pero bueno, es un ejercicio que, porque cuando digo hay que estimular la creatividad, la gente me dice, me tengo que apuntar a un curso de pintura. No todo es me tengo que apuntar y tengo que llenar la agenda. Hay cosas en el día a día que podemos hacer, como por ejemplo no ir caminando por los mismos sitios, cambiar el rumbo y decir, bueno, si siempre voy a tal lado de esta manera, voy a ir de otra.
tener conversaciones con personas que a lo mejor hace mucho tiempo que no vemos, elegir un sitio diferente para ir a cenar del que siempre nos gusta. O sea, la creatividad se puede estimular de muchas maneras. De hecho, que en el segundo libro, El liderazgo intuitivo, yo me nutro de miles de tips para compartir con los lectores para que vean que las cosas no todas tienen que ser sofisticadas. O sea, para mí la maravilla de la creatividad es que radica en los actos sencillos del día a día. Entonces, esto es un poco la propuesta, ¿no? O sea, buscar lo sencillo para poder incorporarlo a nuestra cotidianidad. Muy bien, pues empecemos el día de hoy a ponerlo en práctica con el tema de aquí en México de la comida, contigo ya la cena, o no sé si ya se nos pasó la hora, porque hay personas que se les tienen el don de que dicen, bueno, voy a ver qué tengo para cocinar en casa, y con lo que tienen hacen una creación y algo que realmente puedes saborear, ¿no? Y hay personas que tienen que seguir una receta. Yo creo que ya es un tema de personalidad, pero atrevámonos a hacer esta creatividad, a ponerle este ímpetu a cosas tan sencillas como eso que nos mencionabas, ¿no? Y pues dentro de todo esto, hace un momento yo les platicaba, Lorena, que pues, digo, o sea, estamos así, extasiados con todo lo que nos platicas, pero ¿qué significó para ti? Pues ahora me queda muy claro con todo esto que nos has platicado, pero ¿qué ha significado para ti el haber estado nominada en repetidas ocasiones entre las 100 mujeres líderes de España? Platícanos un poquito de tu experiencia al respecto. Bueno, la primera vez un vértigo, me parecía que era demasiado. No me consideraba que tenía tanto para ser admirada o elegida. Yo creía que había mujeres, y de hecho que estoy segura que hay muchísimas mujeres, y gracias a este primer premio, o esta primera nominación a este premio, conocí mujeres que eran increíbles. Entonces, lo primero que significó para mí es entender que no estaba sola, que había muchas mujeres impresionantes en este mundo, que tenían mucho por aportar, mucho por contar, y que había que darles voz. Esto fue lo primero. O sea, del vértigo pasé a sentirme muy acompañada. Y en la segunda experiencia, lo que sentí es un gran reconocimiento, sobre todo al esfuerzo como emprendedora. En la primera fue inesperado, y en la segunda me sentí reconfortada porque la segunda nominación era como emprendedora. Y sentí un aliento muy importante por parte de las personas que, sabes, que te nominan, o sea, no es una nominación anónima, y a partir de esa nominación empieza a haber votaciones, ¿no? Entonces, creo que el hecho de sentirme apoyada y alentada en un momento en donde yo tenía quizás tantas dudas, que fue mi camino como emprendedora, me dio mucha alegría, ilusión y mucha fuerza. Y esto fue un poco lo que me generó. Motivación para muchas mujeres más de seguir admirando tu trayectoria, Lorena, y de llegar a esos sentimientos, no solamente por el tema de una nominación, sino eso que comentabas de uno mismo sentirse, cómo sentirte satisfecho, cómo sentirte líder dentro de tus propios procesos, cómo sentirte con esa capacidad, con este don intuitivo, con este liderazgo que queremos plasmar en estas mujeres que nos están escuchando. Y bien, para mí, dentro de esto que acabo de mencionar, me gustaría saber cómo defines tú a una mujer líder. ¿Cuál es tu definición? Bueno, hay una parte que tiene que ver con la autodisciplina. Liderazgo es una responsabilidad, porque al final cuando tú eliges el camino del liderazgo, sobre todo en una empresa, te van a mirar, pero no te van a mirar para juzgar, como muchas veces pensamos, sino te van a mirar para seguir. Es diferente el liderazgo a la autoridad. El liderazgo es algo que uno se tiene que ganar. La autoridad viene con la jerarquía. Y yo creo que hoy, en estos tiempos, para liderar, las personas te siguen cuando ven que tú amas realmente lo que haces, que escuchas no solamente tu razón, sino también tu corazón, que eres capaz de imaginar el futuro pese a las circunstancias adversas, y que puedes acompañar a otros a transitar esas circunstancias, que confías no solo en ti, sino también en los otros, que das esas oportunidades, que das también el permiso para equivocarse, porque equivocarse es fundamental para crecer, y que no estás controlando permanentemente
por miedo a perder el control o que el otro se equivoque, sino en realidad das márgenes de error. Yo creo que también para liderar es importante seguir nuestra pasión, porque al final esto se nota. Es imposible tener toda una trayectoria de liderazgo si uno realmente no le mueve lo que está haciendo. Creer en los proyectos, trabajar de manera rigurosa, planificada, estructurada, con orden, porque al final, cuando uno no lidera, uno puede tener su propio orden y su propio caos, pero las personas para poder ser lideradas necesitan pautas claras, deadlines claros, procesos para que se sientan seguras de poder chequear lo que están haciendo. Creo que la ilusión, contagiar ilusión es importante, porque la ilusión va más allá de los KPIs o los KPIs o los objetivos empresariales. La ilusión al final es lo que mueve a que la gente se la pase bien, que se divierta. Creo que la parte de arriesgarse para ganar, y quizás la más importante de todas, saber retirarse a tiempo. Porque al principio hoy les decía, hay que saber sentarse en el sillón, o sea, hay que saber reclamar el lugar que nos corresponde, pero también cuando estemos asumiendo de que algo ya no va más, es mejor retirarse a tiempo, a que otros a lo mejor tengan que retirarnos porque no estamos dando lo mejor de nosotros mismos. Y creo que eso es un ejercicio de humildad, que muchas veces cuesta a todos, no solamente a las mujeres. Estas cualidades que acabas de describir, las centramos mucho en la mujer. ¿Tú crees que hay alguna diferencia en un hombre con estas cualidades? El permiso a equivocarse. Yo creo que por una cuestión de educación, el hombre se equivoca y no se siente tan terrible cuando se equivoca. La mujer cuando se equivoca se autoflagela. No ahora quizás, pero durante muchos años la figura del líder con la figura del jefe o de la figura autoritaria o quizás la figura de la autoridad, quizás no tanto autoritario sino como autoridad, los hombres la tenían como fusionada. La mujer, como se le ha hecho tan difícil poder ser líder porque no tenían las posibilidades, ha tenido que trabajar más ese liderazgo de influencia, ese liderazgo de otra forma, ¿no? Ha tenido que ganárselo más. Entonces, creo que estas son las principales diferencias entre uno y otro, ¿no? Pero bueno, no creo que sea una responsabilidad de la figura del hombre o de la figura de la mujer. Al final, las personas somos también producto de las circunstancias, de los tiempos que hemos vivido y de las necesidades de esos tiempos, ¿no? Creo que el ejercicio del liderazgo de manera natural lo puede tener quizás más por la mano la mujer o lo tiene más consciente la mujer porque sabe que la autoridad no es suficiente. Pues ahora que nos has platicado de esto del tema y que hemos ahondado mucho en el tema de la intuición y del liderazgo intuitivo, me gustaría que nos definieras en 2, 3 palabras cuál es ese liderazgo intuitivo. ¿Cómo lo defines o qué es el liderazgo intuitivo? Que nos lo dijeras de una manera corta para que a todas estas mujeres les quedara de una forma clara y lo pudieran tener impreso dentro de su mente. Trabajar la compasión, empezando por nosotras mismas, no la pena ni la lástima, sino el ser buenos amigos de nosotros mismos, abrazando la vulnerabilidad. Compasión en primer lugar, resonancia, o sea, ser conscientes de que tenemos un impacto y que ese impacto puede ser negativo o positivo, pero que tenemos un impacto. A veces no somos conscientes de que tenemos un impacto en nosotros y en los otros. Esperanza, que tiene que ver con la capacidad de tener una visión esperanzadora frente a la realidad, a las circunstancias, y atención plena, que es estar aquí ahora, en el momento presente, ni angustiados por el futuro, ni preocupados por lo que ya pasó, sino aquí ahora, ¿no? Y que esto es al final la base del método CREA, ¿no? Que es el libro de liderazgo intuitivo. Son las 4 partes fundamentales: compasión, resonancia, esperanza y atención plena. Esto es un poco el resumen. Y en una frase, el liderazgo intuitivo es esa habilidad que todos podemos desarrollar para poder descubrir la mejor versión de nosotros mismos.
En nuestros tiempos actuales, Lorena, esto que acabas de mencionar de estar en el aquí y el ahora es un gran reto. Es un gran reto con toda esta parte de la digitalización, porque mucha gente no estamos en el lugar preciso, estamos en dos lugares a la vez, o nuestro físico está en una parte de nuestro cuerpo, pero nuestra mente está en otro. Entonces es un gran reto, pero creo que este tema de la intuición nos deja una gran enseñanza y nos deja un gran compromiso de llevar a cabo ciertas acciones, pues para tomarlo y todo en pro de seguir creciendo en este liderazgo, ¿no? Parte de lo que platicabas hace rato para culminar esta entrevista, de lo del tema del hombre y la mujer, nuestra historia nos ha marcado, ¿no? Que la mujer ha venido tomando posición, ha venido evolucionando y a veces teniendo que revolucionar para llegar a esa evolución y ocupar estos puestos y darse a conocer y ser más líder dentro de nuestro mundo, de nuestra sociedad, en el sector empresarial. Y yo sé que hemos avanzado mucho y llevamos algunos pasos adelante y que vamos y seguimos caminando en eso, pero me gustaría saber por qué crees tú que los hombres ocupan más estos cargos directivos que las mujeres y cómo podríamos avanzar más en esta equidad en ese sentido. Hay un ecosistema que está definido desde hace muchos años y es un ecosistema que lo que hace es básicamente, bueno, mantenerse, ¿no? Porque todavía hay muchas generaciones de estos hombres que siguen en el poder. Luego hay un tema de educación que es un tema que se ha pronunciado durante mucho tiempo y se ha educado a un determinado rol, ¿no? Y a un estilo de liderazgo que no es un estilo de liderazgo quizás basado en la diversidad y en la inclusión, porque no son solamente las mujeres las que no están incluidas dentro de estos modelos. Con lo cual yo creo que estos son los dos grandes parámetros, ¿no? O sea, por un lado tenemos las estructuras que existen en Latinoamérica, que siguen siendo estructuras que aún responden a un modelo en donde el hombre es la figura principal, eso es por un lado. Segundo, hay una educación, hay que apostar, invertir y dedicar más tiempo a educar a esas mujeres, sobre todo a mujeres de carreras, por ejemplo, STEM, ¿no? Ciencias, tecnología, matemáticas, ingenierías, a que formen parte cada vez más presente dentro de la sociedad, porque son las carreras que determinan en gran parte las profesiones del futuro. Entonces hay que darle un lugar a estas carreras, a que la figura de la mujer ocupe una situación distinta a la que ha ocurrido hace años atrás. Y también voy a hacer un poco de autocrítica, porque yo he nacido en Latinoamérica, y creo que a nosotras mismas hemos de tomar la firme decisión de ponernos de pie y de dejar de conformarnos a no estar en el lugar que queremos estar. Entonces creo que esta es la parte en donde hay que poner el foco, de que hay una parte que es cierto que es el establishment, hay otra parte que es cierto que es la educación, hay otra parte que es la familia también, ¿no? Pero al final también está en nosotras mismas, o sea, en decidir realmente si queremos seguir estando en el lugar que nos ponen o en el lugar en que consideramos que tenemos que estar. Y asumir el precio que eso significa, tanto positivo como no positivo, porque en la vida todo tiene una parte buena y una parte no tan buena. Y yo creo que eso tiene que ver con nuestra actitud. Entonces, hay muchas cosas que no dependen de nosotras, pero hay una parte que sí dependen de nosotras. Y es a no tener miedo de hacer escuchar nuestra voz. Las otras cuestiones van a cambiar. Yo trabajo en temas de sostenibilidad, sobre todo en todo lo que es el desarrollo de la implantación del Plan 2030 y en el mundo actualmente ya existen muchos proyectos en donde ponen a la figura de la mujer como centro de la atención, con lo cual irá más lento, más rápido. Es cierto que en Latinoamérica va más lento de lo que nos gustaría, porque es la realidad, pero los cambios no se van a detener. O sea, esto es un cambio que ha llegado para quedarse. Con lo cual yo creo que si las mujeres realmente nos ponemos de pie y hacemos escuchar nuestra voz con respeto y con asertividad, las cosas se aceleran. O al menos no involucionan. Qué manera tan magistral de cerrar esta entrevista con esto que nos acabas de mencionar. Yo quiero agradecerte nuevamente
pues tu tiempo, pero sobre todo tu generosidad y tu apertura para compartir con nosotras, para compartir con tantas mujeres que se verán permeadas de esta experiencia tuya, de estas vivencias, de estos testimonios y sobre todo de todos los conceptos que compartiste el día de hoy con nosotros. A mí me gustaría que nos platicaras dónde, en caso que estuvieran interesadas, podemos adquirir tus libros. Están en Amazon, ¿dónde podemos adquirir tus libros? El de héroes urbanos, el libro de liderazgo intuitivo, por mencionar algunos, ¿no? Están todos en las plataformas digitales. Creo que Liderazgo Intuitivo estaba en la segunda edición agotada, pero creo que nuevamente está ahora a disposición. Héroes Urbanos se puede también comprar online, simplemente cuando ponéis los nombres los podéis comprar, y también me podéis buscar bueno, a mí me podéis encontrar en todas las redes sociales porque tengo Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, pero os recomiendo contactarme por Instagram, es Filo by Lorena, by Lorena todo junto y todo en minúscula, porque, bueno, si alguno quiere, a mí me encanta siempre, yo tengo un estilo de autor que no es vengo a hablar de mi libro, entonces a mí me encanta interactuar con las personas que me escuchan, que me leen y sobre todo que me escriben, ¿no? Entonces pueden escribirme y tenemos un regalo, un detalle especial para todos los que quieran alguno de los libros, por supuesto. Pero de todas formas, a mí me encanta estar en contacto, así que podéis seguirme en las redes y os guiaré. Pero si no, bueno, me podéis buscar, podéis escribir los nombres de los libros y enseguida le aparecen en los buscadores que son los de venta habitual. Perfecto, Lorena, pues gracias, gracias. Te dejamos descansar porque tú tienes un horario ahorita mucho más avanzado que nosotros y de verdad te agradezco tu tiempo. Estoy ansiosa por saludarte nuevamente de manera presencial y por vivir la experiencia de tu taller de liderazgo que vamos a tener próximamente en nuestra semana académica en Barcelona con UNCED Business School el próximo mes de julio. Te abrazo, Lorena, y te agradezco nuevamente tanta generosidad. Y pues un gusto, como siempre, conversar contigo. A vosotras, a vosotros y nos vemos pronto en Barcelona. Muchísimas gracias por la entrevista de hoy.